Bienvenidos a Terapia de Café. Un gusto que nos estén viendo nuevamente. ¿Qué tal, Fly? ¿Cómo estás? En un espacio muy bonito y muy íntimo, al parecer. El hecho de que estemos más pegaditos. Pegaditos. Nos sentimos más en confianza, la verdad. Y pues vamos a ver el día de hoy qué es lo que traemos para todos ustedes en Terapia de Café. Así es, fíjense que estamos en María Coffee House. La verdad, muy bonito, como dices, una vista impresionante. Y hoy nos acompaña Uriel Sánchez. Hola a todos. Él estudió filosofía. Así es. Y por eso dijimos, él sabe de filosofía. Creo saber. Esperemos que sí. Solo sé que no sé nada. Probablemente puedo ser hermano, pero pues, vamos a ver qué podemos hacer. Yo le dije a Uriel, oye, como ¿qué te parece que es la vida de un filósofo, una corriente? Y me dice, no, mira, cualquier tema en general se puede tratar desde una perspectiva filosófica. Es por eso que dije, bueno, perfecto, vamos a desarrollar el tema de la culpa. No sé, a lo mejor alguna vez la sintieron, quiero pensarlo, no estoy segura. ¿Tú la has sentido? Exactamente eso, o sea, ¿quién dice, o sea, cómo puedes decir que has sentido culpa? ¿Qué es lo que puedes considerar una culpa? Bueno, creo que la culpa tiene diversas emociones, ¿no? A su alrededor. Podríamos decir que hay angustia, hay sufrimiento, hay desesperación, y también depende de qué tipo de culpa estemos hablando. Una culpa que se desarrolla debido a una transgresión moral, no sé, una transgresión ética, algo que hiciste tú para ti y que te sientes culpable por el hecho de haberlo realizado, porque te enseñaron que eso está mal, y el hecho de haberlo hecho pues te resulta en algo desagradable, ¿no? Puede ser como, por ejemplo, que tú tengas muchas ganas de faltar a una fiesta familiar y pues no vas porque no quieres, y luego ya estás así como de que, Dios mío. Sí. Eso se llama culpa. Qué mala persona, qué mal pariente soy para estas personas. Eso es culpa, ¿no? O sea, lo que lleva todos los sentimientos juntos que te hacen así como, a pesar de que realmente querías no hacerlo, llega la culpa. ¿Por qué circunstancias? ¿Sabes qué? Yo creo, tú me dirás si estoy en lo cierto o no, que el que nos enseñó la culpa fue la religión. Creo, no sé. No sé. Podríamos decir que la culpa es un mecanismo que tiene la sociedad para restringir ciertas acciones del ser humano sobre los otros y sobre sí mismo. Entonces, cuando estamos hablando de culpa, podemos hablar también de culpa jurídica, ¿no? Aquel que es culpable por haber cometido un crimen. ¿Por qué se le da una pena a una persona que es culpable? Porque no está penando por sí mismo. En cambio, cuando nosotros nos sentimos culpables por una acción que cometimos, sentimos pena. No queremos salir ante la sociedad, no queremos demostrar que lo que hicimos transgredió ciertas nociones que nos enseñaron de lo que era correcto y de lo que no es correcto. Por ejemplo, en el caso que propones acerca de alguien que no va a una cena familiar, ¿no? Llevémoslo más a un extremo un poco más dramático y elevado. Me gusta lo dramático. Ajá, sí. Le da cierta esencia a la vida. Digamos que tienes una cena familiar y que estás obligada por el deber moral de ir, porque toda tu familia va a estar ahí, y dices, no voy a ir. La de Navidad. Ajá, la de Navidad. No quiero ir. ¿Te pasaba? No sé, pienso. Yo odio la Navidad, pero bueno. Yo también. Bueno, ese es otro tema. Ajá, sí. Total, digamos que hay unas tías que te caen mal y no quieres hablar con ellos, unos primos, no sé, X. Y dices, no, hoy no voy a ir a ver a mi familia. Y te quedas en casa, o te vas de fiesta, o haces cualquier otro tipo de acción. No sé, te diviertes, sientes placer por el hecho de no haber acudido a tu deber moral. Y después te hablan por teléfono y te dicen que un familiar ahí en la cena se accidentó, se murió, se atragantó con una uva, X cosa, ¿no? Y lo último que dijo fue tu nombre. Y preguntó por ti, ¿no? Ándale. Ajá, preguntó por ti. Entonces, ¡zas! Culpa para toda la vida. ¿Por qué? Porque te vas a estar autoflagelando en una angustia interminable con el hecho de pude haber hecho esto y no lo hice. Un arrepentimiento. Entonces, la culpa tiene muchísimo que ver con el arrepentimiento.
con el dolor, con la angustia existencial de haber cometido una falta. Por ejemplo, tú que tomas el tema de la religión. Hay un infierno, ¿no? En distintas religiones. Por ejemplo, en la religión cristiana, nosotros somos occidentales, por lo tanto, pues estamos ahí permeados por todo este asunto. Entonces, hay una frase bien chistosa que dice la gente de que hay un Dios. ¿Qué quiere decir eso? Hay un Dios que hay una pena, hay una culpa. Que te va a juzgar. Así es, hay un juicio. Que hay una consecuencia de los actos que estás haciendo. Porque queremos creer que efectivamente hay una consecuencia, pero la hay. Por ejemplo, cuando uno comete una transgresión, la consecuencia inmediata sería que nos sintiéramos mal por eso. Pero si no lo hacemos... Sí, si no lo hacemos, ¿qué onda? Así es. Yo creo que eso depende mucho de los valores personales. Por Estoy ejemplo, desvalorizada. No desvalorizada. O sea, sí. Estás libre. Sería como tu percepción de las cosas. O sea, si tú crees que eso no es incorrecto, entonces no sientes culpa. Así es. Y eso no te convierte en una mala persona. ¿Pero y por qué creerás que eso no es incorrecto si para toda la gente es incorrecto? Porque hay una normativa social que te dice que las cosas deben de ser así. Pero frente a esa normativa, estás tú como un individuo con una ética personal que puede decir, ¿por qué voy a seguir lo que dice la mayoría? Fíjate, yo he pensado que hasta cierto punto la culpa, o sea, el que se libera de culpas es una persona libre y auténtica. Porque para mí la culpa te la inculca, bueno, las religiones, pero también la sociedad. Entonces es como lo que decías de los familiares, o sea, ¿cómo no vas a ir a la cena de Navidad o a la boda de sabe quién, no? O sea, no sé. ¿Por qué? Y siempre vas a pesar de que no tienes ganas, o sea, no te respetaste. O incluso cuando no puedes ir por circunstancias ajenas a ti, a ese tipo de eventos sociales, sientes culpa. O sea, dices, ¿por qué no puedo ir? Pero ahora, ¿cuánto te dura esa culpa de ese tipo? No mucho, ¿verdad? O sea, cuando no es por tu causa, por matar a alguien, por tu decisión, así de que tú dijiste no voy a ir por ¿cuánto te dura? Pues no creo que haya mucha culpa ahí, ¿no? Ahí depende mucho de la responsabilidad y la libertad de cada persona. Por ejemplo, la libertad nos da la capacidad de elegir lo que queremos y lo que no queremos hacer, aunque muchas veces no somos libres o tan libres como quisiéramos, ¿no? Estamos atados a muchísimas circunstancias de nuestros contextos sociales, individuales, morales, culturales, o sea, no somos realmente libres, pero queremos creer que tenemos libertad de elección. Sí, nos gusta creer. Y en esa libertad de elección, cuando nosotros tenemos la capacidad de elegir y decir no voy a la cena familiar o no sé, voy a hacer un drama por esto o por aquello, pues entonces ahí uno está tomando la decisión y por eso las consecuencias recaen directamente en nosotros y ahí la culpa es mucho más grande, la pena es elevada. En cambio, cuando es por una acción que tú no tienes cierta responsabilidad sobre eso, de iba a la fiesta y me chocaron, no pude llegar. Claro, todo el mundo te va a señalar así de, faltaste, pero ¿realmente fue tu responsabilidad? ¿Realmente fue tu culpa? Mientras menos responsable, mientras menos... ¿Responsabilidades? Mientras menos sea tu decisión, menos culpa sientes. Bueno, yo te voy a decir otra cosa. Yo creo que me acuerdo la primera vez que yo sentí culpa en mi vida. ¡Ay, qué culpa, qué pena! Bueno, fue cuando sentí un placer súper enorme y grande y grandísimo orgasmo. Y dije, ¿esto debe ser algo malo? Esto es malo. O sea, seguro es un pecado. ¿Por qué en tu vida sentiste culpa porque pensaste que era malo? Eso es muy triste. Porque dije, esto al ser tan maravilloso, seguro es malo. Segurito que sí, segurito que lo es. Y sabes, creo que eso por favor, no es culpa de nuestra cultura. Ya que estamos con culpas, es culpa de nuestra cultura. Porque nos enseñaron que el deseo y el placer, por lo regular, devienen en algo malo. Y ahí sí va ligado a la religión. Exacto, ahí sí. Ahí sí, discúlpame, pero yo creo que eso está muy, muy ligado a en qué escuelas estuve durante tu niñez y tu adolescencia, que seguramente te dijeron que estaba mal el tener algo, el placer sexual. todo pues mira, súper raro, porque
no va que ligado a algo que está mal. no que me hayan dicho, o sea, no que me hayan dicho que estaba mal, o sea, sí sino que saludos. ¿Sí te dijeron? Claro. No, a mí no. Les encantaba mandarnos al infierno cada que podían. Eso es lo más raro, o sea, no es que me hayan dicho, no tengo ni idea ni por qué. Es que también están ligados los placeres asociados a las culpas, ¿no? Por ejemplo, a los pecados, la gula, ¿no? O sea, si hay algo que te encanta y no puedes, y comes y ya no tienes hambre, ay, no, me siento bien culpable. Yo creo que con las mujeres es súper común eso, sentirse súper culpables por comer algo. Sí. Qué triste, ¿no? Es horrible. Bueno, también es que muchísimas personas estamos inmersas en el campo de la estética, donde el hecho de comer de más significa que voy a estar un poco más llenito, y si estoy más llenito, pues ya no voy a entrar en ese canon de lo bello, de lo hermoso, de lo atractivo, y por lo tanto, pues probablemente me quede sin pareja o no tenga tanta suerte como otras personas. Llega San Valentín y estoy solo cortando flores y atacando a las parejas con piedras. Sad boy. Entonces, puede pasar, ¿no? Entonces ahí es como cierta culpabilidad y decir, bueno, quizás mi vida hubiera cambiado si no me hubiera comido ese trozo de pastel. Exacto. Entonces ahora, ¿cómo le haces para lidiar? Porque también, aparte de sentir culpa, me siento culpable de sentir la culpa. O sea, culpable de sentir digo, la culpa. Exacto, porque yo te voy a decir una cosa. La primera vez de la culpa fue esa, ¿no? Pero ahora, la segunda vez que he sentido muchas culpas, no una, sino varias, es a raíz de que nace mi hija. Nace mi hija, la reina de las culpas me he convertido. ¿Por qué? Pues porque tú ya tienes una hija, porque me da culpa que vea la tele, me da culpa que vea el celular, me da culpa que no coma bien, me da culpa dejarla encargada con alguien para ir a trabajar. Eso me da muchas culpas. ¿Te da culpa el hecho de que te estés desprendiendo de tu hija? Eso me da culpa. Pero Y sé que está mal sentir la culpa, bueno, creo pero que no lo puedo evitar. en principio aquí ya estás haciendo algo muy lógico, que es reconocer un problema y decir, estoy sintiendo culpa, no quiero sentir culpa. ¿Cómo no quiero. puedo dejarlo de hacer? En este cuestionamiento muy personal sería el desapego. Tienes que empezar a desapegarte de los seres, las personas y las cosas que amas, porque finalmente nada es de nadie. Exacto, o sea, yo sé que mi hija no es mía, yo sé que mi hija debe hacer sus cosas, o sea, mi hija tiene 3 años. No creas que bueno, yo pensé que ya tenía, no sé, 5. No, tiene 3 años. Bueno, no te sientas tan mal todavía. Pero sí. No puede vivir sin ti tampoco. Pero no, obvio, no es que yo me vaya a abandonarla, pero cosas que sé que son normales, o sea, digo, a ver, yo estoy haciendo mis proyectos, yo me voy a mi trabajo, sé que no debo de sentir culpa, pero cuando tu hija llora, no se quiere quedar con una persona, etcétera, etcétera, dices, pues, ¿cómo no me voy a sentir mal? O sea, claro, no quisiera, pero claro que lo hago. O sea, ¿cómo me voy a librar de eso, no? Al estar consciente de eso, estoy consciente de eso. Yo creo que es experiencia. Por ejemplo, el primer paso que acabas de dar es darte cuenta de un fenómeno que está sucediendo contigo y con tu relación de tu hija. Y a partir de eso puedes empezar a reflexionar sobre la culpa que estás sintiendo. ¿Por qué estás sintiendo culpa? Fíjate que yo cuando me iba a trabajar y mi niña también estaba chiquita, yo también sentía como mucha culpa y dejé un trabajo para irme a otro en donde tuviera más tiempo para estar con ella. Súper común. No, pero pues no. Luego llegaron las críticas, ¿no? Es como, ¿crees? Dejaste un buen trabajo, qué chingada. Y entonces trataban de hacerme sentir culpable por eso. Y mi reacción fue, pues no, gracias, ¿no? O sea, pensar en eso como algo que yo deseo es como la parte que te ayuda a librarte de las culpas, ¿no? O sea, creo que mientras más inteligencia emocional tengas, más poca culpa vas a sentir por las cosas que estás haciendo. No es fácil, ¿eh? O sea, la primera culpa que sentí yo con mi hija fue dejarle de dar pecho. Ay, no, olvídalo. Eso fue como, uy, no, ¿cómo te atreves? No sé qué. Y no creas, o sea, es que sí la dejé como a los 2 meses y medio. No sé qué tan sano sea eso, así que no puedo responder. No creas que a los 6 o 7 u 8. Yo la dejé a los 3 meses porque le salió un diente y porque eso ya fue como el fin de la relación. Dije, con permiso, esto
muy bonito todo, comadre, pero nos retiramos. No, ya, o sea, eso fue suficiente. Pero ¿crees que tenga que ver más que la gente se mete mucho en la vida de las demás personas, que llegues a sentir culpa? Que la gente se meta mucho en la vida de las otras personas. Porque si nadie pues es te básico. ve y nadie te está diciendo nada, pues tú haces las cosas que tú crees que son correctas, ¿no? Claro, el problema es que vivimos en sociedad, vivimos en comunidades. Exacto. Creo que la culpa es parte primordial de las relaciones humanas para poder contenernos entre nosotros. Si la gente no sintiera culpa, si viviéramos en un mundo de psicópatas que no tienen emociones empáticas por el otro y que no sienten remordimientos por las acciones que cometen, pues entonces la mitad del mundo ya se habría acabado, ¿no? O sea que tiene una función, tiene ¿no? La culpa tiene una social. función en la sociedad. Ajá. Oye, vamos a hacer una pausa. Ahorita que no voy a sentir culpa por hacer esta pausa. Bien. Vamos avanzando. Ahorita que regresemos vamos a continuar hablando acerca de la culpa. Si ustedes quieren expresarnos qué es lo que les hace sentir culpable, pues bienvenidos sus comentarios. Déjenos un buen comentario para saber de qué se siente culpable la gente. La gente comúnmente de qué se siente culpable. Queremos saber también qué opinan ustedes, porque para eso es este espacio, para saber qué todos estamos pensando y cómo convivir en este espacio tomándonos un rico café. Así es, una pausa.